Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro culto de hoy, domingo 26 de julio, por la mañana. Y doy las gracias al Señor por esta oportunidad de poder llegar a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida y dar las gracias también a Dios porque podemos tener la libertad, a pesar de la situación actual, de poder tener estas reuniones y que sean de gran bendición. Yo espero sinceramente que Dios bendiga mucho a cada familia, a cada persona que puede estar conectada el día de hoy y que en cualquier lugar del mundo, si es que están conectados el día de hoy a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios pueda venir de forma directa, puntual y sea de gran e inmensa bendición para sus vidas. Ahora les pido por favor a todas las personas que pueden ver esta transmisión o quizás si la ven en repetición más adelante, que por favor inclinen sus rostros y cierren sus ojos para orar al Señor. Señor, te damos las gracias por esta mañana, por estar aquí, Padre Celestial, Señor, por poder llegar hasta tantas personas, Señor, que pueden, Padre Celestial, oh Dios bendito, conectarse y escuchar tu palabra, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tenemos la libertad, Padre bendito, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder compartirla con otras personas, Padre Celestial, oh Señor. Te pedimos por el pastor, por su familia, por los hermanos que están dirigiendo la parte de la alabanza y la adoración, que tú seas con ellos, Señor, que los bendigas grandemente, Señor, y por cada familia, por cada persona, Señor, que pueda escuchar tu palabra esta mañana, este día, Padre Celestial, oh Dios bendito, seas tú salvando vidas, transformando vidas, Padre Celestial, oh Señor, conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, por todas las personas que están en todo el mundo, Señor, en este día del Señor, compartiendo tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, seas tú con cada familia, con cada persona, con cada pastor, con cada misionero, trayéndoles grandes bendiciones, Padre Celestial, oh Señor. En tus manos dejamos este momento, Padre Celestial, oh Señor, y este día, oh Dios, en el maravilloso y en el bendito nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y bueno, ahora continuamos con las alabanzas y la adoración. Dios los bendiga.
Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy vamos a tener la lectura de las Escrituras. Para eso les invito que abran sus Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 92, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. La palabra del Señor dice así: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. A continuación voy a dar pase al mensaje de la palabra de Dios que va a ser presentada
por nuestro pastor. Buenos días. Bien, mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es día del Señor, como siempre los domingos estamos para transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, nos dice la palabra del Señor así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle de esta manera a nuestro Padre Celestial: nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu omnipresencia, tu soberanía. Todo eso y mucho más, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sabiendo, Señor, que tu nombre es glorificado en toda la tierra y en el cielo, y donde quiera que tu presencia esté. Gracias, nuestro Padre Celestial. Bendice, Señor, este mensaje que ha de ser predicado. Bendice a cada oyente, tanto del Perú como de otros lugares que nos sintonizan. Señor nuestro Dios, gracias, porque en ti confiamos, en ti esperamos. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra está siendo predicada, Señor, por diferentes lugares, los diferentes siervos tuyos, en la costa, en la sierra, en la selva del Perú y más allá del Perú también. Muchas gracias. Usa, Señor, tu palabra. Gracias por mis hermanos, quienes nos sintonizan, Señor, que sean edificados por tu palabra, exhortados y consolados, animados, Señor, en este tiempo tan difícil. A ti la honra, a ti la gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, amén. El Salmo 92, que hemos leído antes, nos habla de la alabanza a Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, ¿verdad? No solo porque Él es bueno, sino porque las cosas que Él ha hecho es grande, es maravilloso, ¿verdad? Hay suficientes motivos para alabar a nuestro Dios. Suficientes casos, ¿verdad? Y en estos tiempos mucho más todavía, mis amados hermanos. Dios está obrando a través de las circunstancias. Dios está obrando poderosamente en diferentes formas, en diferentes maneras, salvando almas para su reino, pero también el enemigo está llevando a muchas almas al infierno. Y esta mañana el apóstol Pedro nos habla también de la alabanza a Dios por el nuevo nacimiento, ¿verdad? Vemos aquí en su palabra que dice, Pedro alaba a Dios y comienza diciendo, bendito, ¿no?, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra bendito se traduce que nuestro Dios, el Padre, es digno de ser bendecido por lo que Él es.
por lo que ha dado y también por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, nuestro Dios es digno de ser alabado por lo que Él ha hecho y le adoramos su nombre por lo que Él es. Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. Él es un Dios vivo. Le adoramos por eso, pero le alabamos por lo que Él ha hecho. En este caso, por lo que hizo la obra en nuestros corazones, el nuevo nacimiento. En Segunda de Crónicas encontramos el capítulo 2, versículo 12, encontramos las siguientes palabras. Además decía Hiram, ¿verdad? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Está alabando aquí por lo que Dios hizo en el rey David, dándole un hijo sabio, entendido, para que construya el templo, ¿verdad? Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Es el único que hace maravillas. Como dice la palabra del Señor, Salmo 72, versículo 18, dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, maravillas. La bendición de Dios era, hermanos, parte fundamental de adoración judía en el primer siglo. Lucas capítulo 1, el versículo 68, aquí encontramos una alabanza que dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros también adoramos, nosotros también alabamos a Dios, ¿no? Ahora al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le adoramos? ¿Cuál es la base de nuestra alabanza? ¿Cuál es la base de nuestra adoración? Vamos a decir que la base es la obra de Dios. La obra de Dios. Es la gran obra de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Dios, mis amados hermanos? ¿Cómo vamos a olvidarnos el día que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? Nos pasó de muerte a vida. ¿Cómo vamos a olvidar ese momento? Imposible. Al contrario, cada vez que recordamos de dónde Dios nos ha sacado, cómo el Señor nos ha salvado, cómo hemos podido nacer de nuevo, es motivo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pedro lo dice, según su gran misericordia nos hizo renacer para una herencia o para una esperanza viva, para una esperanza viva. La regeneración es producto de la misericordia de Dios. Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice, nos lavó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Hemos obrado nosotros para ser salvos? ¿Hemos tenido que pagar nosotros por nuestra salvación? No, mis amados hermanos y amigos, no. Todo le costó a nuestro Señor Jesucristo y nosotros por su gracia, por su misericordia, hemos nacido de nuevo. Porque antes sin Cristo no éramos nada. Como dice segunda de Pedro o primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué más queremos, hermanos míos y amados amigos? ¿Qué más queremos
para alabar y adorar a nuestro Dios. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús y más todavía. Hay mucho por qué alabar a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice al comienzo la alabanza a Dios por el nuevo nacimiento. Alabamos a ese Dios vivo y verdadero porque hemos nacido de nuevo. La regeneración, como dice la palabra del Señor. La regeneración implica un cambio de todas las relaciones y obligaciones sociales. Por ser miembro de una nueva familia, ya no pertenecemos a esa sociedad que antes pertenecíamos. Ya no pertenecemos a la familia de Satanás el diablo. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos miembros de una nueva familia. El cambio de vida es obra de Dios y no producto del esfuerzo humano, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos, dice, a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa, hermanos míos, esa es el cambio de vida, es obra de Dios, no es nuestra. A través de del tiempo he podido ver hombres y mujeres siendo transformados por el poder de Dios. Habiendo sido drogadictos, habiendo sido alcohólicos, habiendo sido ladrones, habiendo sido estafadores, habiendo sido mentirosos, habiendo sido asesinos. Dios en su gracia y en su misericordia les transformó a estas personas. Han nacido de nuevo y hay mucho motivo por qué adorar. Tal vez nosotros no hemos sido de esa clase de gente, pero sí hemos sido pecadores, hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el propósito de la regeneración, mis amados hermanos? ¿Cuál es el propósito? Debe haber un propósito, ¿verdad? Y aquí en la palabra del Señor encontramos que nos hizo renacer para una esperanza viva. Si hay una esperanza viva, entonces hay una esperanza muerta. Hay mucha gente que tiene esperanzas, pero una esperanza vana, una esperanza sin frutos, una esperanza sin resultados, una esperanza muerta. Pero gracias a Dios que nosotros, habiendo nacido de nuevo, tenemos una esperanza viva, una esperanza viva. Porque antes de Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios, nos dice Efesios capítulo 2, el versículo 12. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense ustedes, mis amados hermanos y amigos. Antes sin Cristo estábamos sin esperanza, ¿verdad? Sin esperanza. Dijo un filósofo muy conocido, vivo en oscuridad, atrapado en la tierra, sin esperanza, porque la esperanza es para los vivos. Los muertos no tienen esperanza. Un poeta escribe, me siento afligido y llorando porque no tengo esperanza. En realidad no hay nada que se puede hacer ante tales cosas. Qué pena, qué lástima realmente que hombres puedan escribir, filósofos, hombres de renombre pueden escribir estas palabras. Pero también alguien antes de suicidarse escribió estas palabras y dijo,
me quito la vida porque no tengo más esperanza en esta tierra. Y alguien ha dicho también que lo último que se pierde es la esperanza. Así que, mis amados hermanos, vivamos un día a la vez, alabando a nuestro Dios por el nuevo nacimiento y el propósito que tiene todo esto para nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios. Acerquémonos a Él cada día en oración y alabanza y adoración, porque ninguno de nosotros merecemos ser salvos, ninguno de nosotros merecemos ser perdonados de nuestros pecados, ninguno de nosotros. Pero en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios, Dios nos perdonó, Dios nos libró de la ira venidera, Dios nos dio una nueva vida y una esperanza viva en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En medio de gente sin esperanza, los cristianos tenemos una esperanza viva. Amén. Gloria al Señor. Hay mucha gente que camina, hermanos, en este mundo sin saber a dónde va. No tiene esperanza realmente. Vemos en sus rostros, lo vemos, hermanos, en su diario vivir. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos esperanza que aún esta pandemia va a pasar, va a terminar, porque nuestro Dios está en control de todo. Dios permite al hombre hacer hasta cierto punto. Le permite, le da libertad para que él pueda hacer cosas. Pero cuando ya nuestro Dios actúa y dice, basta, hasta aquí nomás, ¿verdad? Hasta aquí nomás. Y nuestro Dios toma el control de todo para bien de sus hijos. Pero por la gracia, la misericordia de Dios, dice la palabra del Señor que no hemos sido consumidos, sino que nuevas son cada mañana. Y grande es la fidelidad de nuestro Dios, que nos invita a acercarnos a Él cada día, cada momento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que experimente el nuevo nacimiento ofrecido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos la alabanza por el nuevo nacimiento, pero el propósito, hermanos, de la regeneración o del nuevo nacimiento, dice aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora la palabra esperanza, ¿verdad? Estamos viendo. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza? ¿Cuál es la base de nuestra esperanza? Encontramos aquí en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra del Señor, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la base de nuestra esperanza? La base de nuestra esperanza es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que acabamos de leer. Dice aquí, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Sea en Dios. Esa es la base de nuestra esperanza, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Corintios, hermanos míos, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Todo es vana. Y somos dignos de lástima. Pero más Cristo resucitó y está a la diestra de Dios el Padre. Esa es nuestra base de nuestra esperanza viva, mis amados hermanos. Pero también 1 de Pedro 1:13 nos dice que es la gracia presente y venidera de nuestro Señor Jesucristo. Dice,
versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la base de nuestra esperanza viva. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la gracia presente y venidera de nuestro Dios. Esta gracia seguirá, hermanos, existiendo hoy y para siempre. La gloria sea nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero la base de nuestra esperanza también es Dios mismo. Es Dios mismo. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Este ejemplo que vemos aquí, ¿verdad? Estando sujetas a sus maridos. Esperaban en Dios. Así como estas santas mujeres esperaban en Dios, nosotros también esperamos en Dios. Entonces nuestra esperanza viva es Dios mismo. Y aquí está la esperanza, hermanos, embellece. La esperanza embellece, no avergüenza. La esposa que espera llegar a casa a su esposo, ella se arregla. Espero que así sea, ¿verdad, hermanas? Cuando el esposo está trabajando en la oficina, en el campo, en la construcción, y usted esperando ahí en casa, ya llega el esposo, ya llega mi esposo, ya llega el príncipe, ya llega el rey. Entonces, ¿qué hace usted? Ve la hora cuando su esposo iba a llegar o está llegando, entonces se arregla, se embellece para él, porque quiere esperarle con los brazos abiertos y decirle, mi querido, mi amado, no sé cómo usted le llama, bienvenido a casa, descansa, ¿verdad? Y usted le sirve su cafecito, su refresquito, no sé, pero allí la esposa embellecida para su esposo le espera con los brazos abiertos. Qué lindo es esto, hermanos, qué lindo es esto realmente. Y quisiéramos que todas las esposas sean así, ¿verdad? Delante de sus esposos, esperando al esposo allí con todo amor y cariño. Hermanos míos, así dice la palabra del Señor que estas santas mujeres, ¿no?, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuál es el contenido de esta esperanza viva? Hemos visto, hermanos míos, cuál es la base de nuestra esperanza, cuál es el propósito de esta esperanza. Hemos visto claramente lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora, ¿cuál es el contenido de esta esperanza viva? ¿Cuál es el contenido? La palabra del Señor nos dice que el contenido es que la esperanza es viva porque recibe su vida de Dios. Bebe de esa fuente maravillosa, de esa fuente viva. Bebe, recibe la vida de Dios. Qué hermoso. Por eso, Primera de Pedro 1:23 nos dice claramente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. No será quitado, mis amados hermanos. Y nosotros que creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí estamos. El contenido es que la esperanza es viva porque recibe su vida de Dios, del Dios vivo y verdadero. Gracias al Señor, mis amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios y todopoderoso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que somos renacidos
hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible que no se envanece, es decir, que no desaparece. Una herencia que no se contamina. Una herencia que no se corroe. Una herencia que no se echa a perder. Es una herencia incorruptible, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Una herencia incorruptible. La herencia para los judíos, ¿qué era? Era una promesa de Dios a su pueblo. La herencia para los judíos era una promesa de Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios prometió al pueblo de Israel? Que ellos deberían heredar. La palabra de Dios nos dice que era una promesa de una tierra. La promesa de una tierra. Y es aquí cuando leemos, hermanos, en Génesis capítulo 17, el versículo 8, nos dice la palabra del Señor, y te traeré a ti. Te traeré a ti. Y a tu descendencia. Dios le está hablando a Abraham. Después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios está prometiendo al pueblo de Israel heredarles una tierra, una tierra, una tierra. Pero también leemos la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, el versículo 13, que Dios está prometiendo una vida eterna. Una vida eterna. Versículo 12, versículo 13 nos dice la palabra del Señor así. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Una herencia de vida eterna. Ahí está la promesa de Dios al pueblo de Israel. Promete una tierra, promete una vida eterna. Ahora, la herencia para el pueblo cristiano, porque nos dice que somos renacidos para una herencia incorruptible. ¿Cuál es la herencia para el pueblo cristiano? Efesios 5:5 nos dice, hermanos, es el reino. Vamos a leer lo que dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, ¿no? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie va a heredar estas cosas sino solo los hijos de Dios. Los hijos, los que han nacido de nuevo, heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Y Santiago capítulo 2 versículo 5 nos dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué ha prometido a los que le aman? Qué bendición, hermanos míos. Qué heredad tan grande que nos ofrece el Señor, ¿verdad? Nos ofrece heredar el reino de Dios y nos ofrece también heredar la ciudad celestial. La ciudad celestial. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? De la ciudad celestial. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 21 para leer la palabra del Señor que dice así, versículos 1 al 7. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Encontramos aquí, hermanos, la herencia de una ciudad celestial. De una ciudad celestial. Donde de aquí dice la palabra del Señor que no habrá más injusticia. No habrá más corrupción. No habrá más dolor. No habrá más llanto. No habrá más muerte. No habrá más sufrimiento. No habrá más enfermedades. En estos meses, muchos siervos del Señor han pasado a la presencia de Dios. Conocemos, hermanos, amigos que han pasado a la presencia de Dios. Y ahora los familiares están que lloran, están que sufren dolor. Nosotros mismos hemos experimentado todo eso. Pero hermanos míos, qué lindo es leer la palabra del Señor. Un día nada de esto ya habrá. Mis amados hermanos, porque el pueblo de Dios estará en una ciudad tan hermosa, en una ciudad donde ya no hay nada de estas cosas. No habrá más hambre, no habrá más necesidad. Todo será diferente, ¿verdad? Alabado y glorificado sea nuestro Dios, hermanos míos. La herencia para el pueblo de cristiano es el reino de Dios, es la ciudad celestial, como acabamos de leer. Pero también Hebreos 1:14 nos dice que nos habla de una herencia de la salvación. Dice aquí: no son todos espíritus ministradores. Hebreos 1:14 estoy leyendo. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pregunta: sí, mis amados hermanos, los ángeles son servidores de aquellos que han de heredar la salvación y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero también, mis amados hermanos, la herencia para el pueblo de Dios son las promesas, como dice aquí la palabra del Señor, Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Tantas promesas que Dios nos da, hermanos. Debemos de apropiarnos de esas promesas. Debemos de disfrutar de esas promesas mientras estamos aquí en la tierra, porque hay promesas para nosotros, pero también hay promesas para el pueblo de Israel. Pero hay promesas, hermanos, que no es necesario que estemos aquí en esta tierra para seguir disfrutando, sino ya en la presencia del Señor. La palabra del Señor le dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ese gozo completo, ese gozo que no se puede explicar con palabras, que traspasa, hermanos, los linderos. Bendito sea nuestro Dios, amado mío.
Aquí sufrimos, aquí lloramos, pero un día todo esto se terminará. Todo esto terminará, hermanos míos. Pero también como Tito 3:7 nos dice que somos herederos, hermanos, de la vida eterna, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. Dios compartirá todo eso con nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Pero también la bendición de Dios es una herencia que podemos recibir. Capítulo 3, versículo 9 de Primera de Pedro. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, siendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Heredaseis bendición. La bendición de Dios es incomparable, mis amados hermanos. Dios nos bendice no porque somos buenos ni porque lo merecemos, sino por su pura gracia, por su misericordia. Tantas bendiciones que recibimos de nuestro Dios. Hermanos, veamos no solamente la herencia incorruptible, pero también veamos la calidad de la herencia. Como dice aquí la palabra del Señor, es incorruptible la calidad de esa herencia, porque no se echa a perder, no se puede destruir, es incorruptible. Y dice aquí en Primera de Pedro, dice, es incontaminada. ¿Por qué? Porque es pura, sin mancha alguna por el mal. No será contaminada esta herencia. No será contaminada. Es incontaminada. Bendito sea el Señor. Es inmarcesible, dice la palabra de Dios, porque no está limitada por el tiempo. No está limitada por el tiempo. Es inmarcesible. Pero también dice la palabra del Señor aquí en 1 de Pedro, versículo 4. Está reservada en los cielos para quienes, para vosotros, para usted, para mí, para cualquier persona que entrega su vida a Cristo. Para ellos está reservado, para nosotros. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Esto sí nos motiva para seguir adelante en las cosas de Dios. Para seguir animados, sirviendo al Señor, orando al Señor, alabando a Dios, glorificando su nombre. Venga lo que venga, hermanos míos, Dios está en control de todo. Dios está sobre todo. Dios es soberano. Bendito sea nuestro Dios. No importa lo que suceda en el tiempo presente, la herencia está segura. En medio de tanta inseguridad que existe en este mundo, Dios tiene un mejor futuro guardado para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ofrece para sus hijos. Y Él lo que ofrece lo cumple. Y Él lo que dice, hermanos, es verdad. Y debemos de creerlo nosotros como hijos de Dios. En el versículo 5 de Primera de Pedro nos dice, hermanos, claramente que vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1, 5. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Veamos que dice aquí la palabra del Señor, hermanos míos. La palabra guardada, ¿qué significa? Esta palabra guardada. Esta palabra guardada, hermanos, significa
proteger algo. Tú guardas algo porque quieres proteger ese algo valioso, ¿verdad? Una joya que tienes de recuerdo. Entonces lo guardas, lo cuidas. Y aquí dice la palabra guardada significa proteger algo. Dios es el que protege a los cristianos en los tiempos difíciles. Y esto lo hace por su poder. Por su poder, mis amados hermanos. Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso significa, hermanos amados, que Dios nos guarda con su poder. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos de Dios? Al contrario, nuestro Señor Jesucristo nos arrebató de las garras de Satanás, el diablo, y nos ha pasado al reino eterno, al reino celestial. La gloria sea al Señor, hermanos míos. Ahora dice la palabra del Señor que estamos guardados, estamos protegidos, estamos allí en las manos de Él. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos del Señor? Nadie, nadie. Que sois guardados, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios, hermanos míos. San Juan capítulo 17, versículo 11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, dice el Señor Jesús, orando a su Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La oración del Señor por el cuidado del Padre a cada uno de sus hijos, a quienes hemos creído en Jesucristo. Y sigue diciendo, hermanos míos, aquí la palabra del Señor, en el versículo 5, nos dice: guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. La fe es confianza en Dios en medio de la adversidad, ¿verdad? Debemos de creer nosotros que Dios está en control de todo. Y nosotros debemos de confiar de que Él, nuestro Dios, hermanos, nos guarda en medio de las adversidades en que estamos viviendo. La gloria sea al Señor, hermanos míos. Bendito sea Dios. La fe cristiana es probada por las aflicciones para demostrar su carácter genuino. Si nuestra fe ha de ser probada, hermanos míos, es para que conozcamos si realmente somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, y si nuestra fe es genuinamente real. Como dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que quiere nuestro Dios, hermanos míos. Que nuestra fe realmente sea probada por las aflicciones para demostrar su carácter genuino. El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús, nuestro Dios. El objeto de nuestra fe. No hay otro, hermanos. ¿En quién vamos a confiar? No en los santos, en los ídolos, sino en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y la base de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidarnos eso. El que cree en Él no será avergonzado, dice la palabra del Señor. Gracias a Dios, mis amados hermanos. Debemos alabar a Dios por el nuevo nacimiento, porque somos una nueva criatura y las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios es para la gloria de su nombre, para seguir alabándole, para seguir glorificándole. Bendito sea nuestro Señor, hermanos míos. Vamos a darle gracias por todo ello. Vamos a alabarle y vamos a glorificar. Vamos a bendecir a nuestro Dios esta mañana. Oremos al Señor. Incline su rostro. Dale gracias al Señor esta mañana porque usted ha nacido de nuevo.
Usted es una nueva criatura con un propósito. Y si usted no ha nacido de nuevo, esta mañana le invito a tomar esa decisión, a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, para que usted experimente el gozo de la salvación, para que usted sea una nueva criatura. Usted pase de las tinieblas a la luz admirable y de muerte a vida. Ya no tenga una esperanza vana, una esperanza muerta, sino una esperanza viva en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, amado Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, oh Señor, porque esta mañana nos gozamos en tu presencia, oh Señor, al pensar que nos has sacado de diferentes condiciones, pero todos hemos sido pecadores. Oh Señor, hemos nacido de nuevo al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero hay muchas personas que todavía no te conocen. Están muertos en sus delitos y pecados. Te ruego por ellos, Señor, que tú toques el corazón y puedan aceptarte a ti como Señor y Salvador de sus vidas, y puedan experimentar el nuevo nacimiento. La gloria sea tu nombre, Señor. Bendice a tus siervos que predican tu palabra, Señor. Pastor David en la selva, en Pucallpa, Pastor Ugarte en Puno, reuniéndose allí con su familia y con otros hermanitos allí, Padre Santo. Pastor Matos en Villa El Salvador, y otros siervos tuyos, Señor, predicando tu palabra, no solamente en Perú, sino en otros lugares. Pastor Guillermo en Guatemala, Pastor Armstrong en California, Estados Unidos, y Pastor Tito Ortega, Pastor Ángel Espada, Pastor Rentas allí en Puerto Rico, predicando tu palabra. Gracias, oh Señor, por las personas que nos sintonizan. Queremos darte gracias por la familia Laura Rodríguez, que siempre están con nosotros los domingos. Señor, también por la familia Arévalo Sinaragua, Señor, allí en Tarapoto, sintonizándonos, Señor. Y otros hijos tuyos, Señor, en España. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias por cada familia, cada uno de tus hijos, Señor, que están sintonizándonos. Aquí las familias de Tupac Amaru de Villa, Señor. Seas tú glorificado en medio de ellos. Supla, Señor, las necesidades de tus hijos. Haz que cada día podamos aferrarnos a tus santas y benditas promesas, mi Dios. Pronto pasará esto, Señor nuestro Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que disipes todo estos virus, no solamente del Perú, sino del mundo entero, Señor. Tu nombre sea glorificado, Padre Santo, cada día. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora nosotros en esta mañana nos gozamos en tu presencia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos han sintonizado, Señor, y han escuchado este mensaje de tu palabra. El apóstol Pedro nos dice que debemos alabarte a ti por el nuevo nacimiento y las promesas que nos das. Y así lo hacemos, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus santas y benditas manos, orando por los hijos tuyos, Señor, que están enfermos en diferentes lugares, Señor. Mi hermano en San Martín, levántalo, Señor. Sánalo, Padre Dios eterno. Y muchos otros hijos tuyos, Señor, familiares que están enfermos. Oramos por ellos, Señor, y que consueles el corazón de aquellas personas que han perdido sus familiares también. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. La gloria sea al Señor, hermanos míos. Los amamos en Cristo. Un abrazo fraterno desde
la familia pastoral, a cada uno de ustedes. Y nos vemos a las 6 de la tarde en el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dile, hermano, América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de lejos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tan rápido vuelvo, al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues está cariñosa su voz. Llamando hasta tu puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, que mira las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y en Chile, en Perú, la Argentina, y Cuba, y Uruguay y el Brasil, y el grupo de las Islas Marinas, tendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica y los Estados Unidos, y México y también Canadá, los pueblos que componen el istmo, y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrás en las edades futuras la vida y la salud en Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la faz del Señor. Buenos días, niños. Bienvenidos a Tupa Kids. Yo soy la hermana Vicky. Espero que hayan pasado muy bien esta semana. Nos alegra poder volver a encontrarnos nuevamente a través de este medio. Pero antes de comenzar, debemos orar. Así que todos vamos a juntar nuestras manitos, cerramos los ojos, inclinamos nuestras cabezas y oramos. Padre Santo Celestial, Dios mío, te doy gracias, Señor, por todas tus maravillas, Padre amado, y por todo lo que tú nos das. Te pido, Señor, ahora que tú puedas preparar nuestros corazones, Dios mío, para poder escuchar, Señor, y entender tu palabra y todo lo que vaya a acontecer el día de hoy. Gracias porque tú siempre nos cuidas y nos proteges. Te pedimos, Señor, que tú siempre estés guardándonos, Dios mío. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a empezar con las alabanzas con la hermana María. Señor, levanten sus manos muy alto, alto, vamos a gritar.
Salta, 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 gírate dando una vuelta, da un paso al frente y ahora grita, grita. Salta, 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 gírate dando una vuelta, da un paso al frente y ahora grita, grita. Listos para alabar a Dios, yo estoy listo para alabar a Dios, tú estás listo para alabar a Dios, yo estoy listo para alabar a Dios. Y bien, si estás listo, 1, 2, 3, 4. Mi Dios es tan grande, no hay otro como Él, es fuerte, invencible, y suyo es el poder. Mi Dios es tan grande, no hay otro como Él, es fuerte, invencible, y suyo es el poder. Salta, 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 gírate dando una vuelta, da un paso al frente y ahora grita, grita. Salta, 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 gírate dando una vuelta, da un paso al frente y ahora grita, grita. Salta, 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 gírate dando una vuelta, da un paso al frente y ahora grita, grita. Salta, 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 gírate dando una vuelta, da un paso al frente y ahora grita, grita. Ahora le dejamos con la hermana Vicky y vamos a seguir hablando del Señor. Gracias, hermana María. Y antes de cantar esta canción, ¿qué nos dice? Nos dice que Jesús es Dios. Él ha mostrado de muchas formas y con muchos milagros que Él era Dios, y hoy también Él se va a mostrar ante sus discípulos. Pero antes de ver la lección con nuestra hermana Stephanie y Gladys, vamos a cantar la siguiente canción. Mi nombre es Vicky Y mi nombre es Celeste. y vamos a cantar Él es Dios. Verdadero Dios, no hay duda, porque habitarlo, Él es Rey, el verdadero Rey, no hay duda,
amigo Tommy! ¿Dónde estás, Tommy? ¡Tommy! ¡Hola, Lucy! ¡Hola! ¿Cómo estás, Tommy? ¡Qué gusto verte! ¡Gracias! Yo estoy muy bien. ¿Y ustedes, niños, cómo están? ¡Qué bueno que se encuentren muy bien! Ahora, Lucy, hay que llamar a Juan. Muy bien. Vamos a llamar, niños, a Juan. ¿Qué? ¿Nos acompañan, por favor? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Juan! ¡No nos escuchó! ¡Una vez más! ¡Juan! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Lucy. Y también Tommy. ¡Gracias! De nada. ¡Qué gusto verte, Juan! Juan, tenemos una pregunta para ti. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es la transfiguración, Juan? La ¿Nos trans- puedes explicar, por favor? Sí, la transfiguración. Ya, sí, dice que es la transfiguración. Ok. Préstenme mucha atención. La transfiguración es un cambio o forma de apariencia. ¡Wow! Sí, y esto sucedió con Jesús. Un día Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a subir al monte a orar. Su apariencia cambió y se volvió gloriosa. ¡Wow! Sí, ustedes niños, ¿quieren saber más sobre la transfiguración de Jesús? ¡Sí! ¡Queremos aprender más! Así que no se muevan y quédense ahí, que ahorita una persona especial les va a contar sobre la transfiguración de Jesús. Muy bien, niños. Ahora vamos a prestar atención a esta nueva historia. Sí, chicos. Vamos, Lucy. Vamos, Toby. Síganme. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les hizo una importante pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Juan se quedó callado, al igual que Jacobo, Felipe y Andrés. No dijeron ni una sola palabra. Solo un discípulo contestó, el mismo que había tratado de caminar sobre el agua para ir al encuentro de Jesús. ¿Saben quién es? Sí, Pedro. Muy bien, niños. ¿Qué pensaba Pedro de Jesús? Escuchen lo que contestó. Tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Días después, Jesús subió a un monte alto. El Señor llevó a 3 de sus discípulos con él, a Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando llegaron al lugar que el Señor había elegido, Jesús empezó a orar. Pedro, Jacobo y Juan también oraron, pero por breve tiempo. Tenían mucho sueño y se durmieron. Jesús debió también estar cansado, pero eso no le impidió orar. No, niños, en absoluto. No sabemos cuánto tiempo estuvo orando en esa montaña. De repente sucedió algo extraño. Mientras oraba Jesús, se cambió su rostro. Brillaba como el sol. Sus ropas se volvieron resplandecientes como la luz y tan blancas como la nieve. La ropa de Jesús era más brillante y blanca que la más blanca que cualquier rey pudiera haber usado. Ese brillo no venía del exterior, venía del interior. ¿Por qué? Se preguntarán.
porque Jesús es Dios, el Hijo, y la gloria de Dios estaba en él. Era la gloria que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuera. Pedro, Juan y Jacobo, parpadeando sus soñolientos ojos ante la deslumbrante luz, los 3 discípulos vieron a Jesús con 2 personas más, y eran Moisés y Elías. Y los 3 estaban hablando. En esos gloriosos momentos hablaban de las cosas que iban a sucederle a Jesús, como él llevaría a cabo el plan de Dios, yendo a morir a Jerusalén. Cuando parecía que Moisés y Elías se retiraban, Pedro quiso que se quedaran. Estaba tan asombrado con lo que había visto que no sabía lo que decía. En lugar de permanecer en silencio, Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Al decir Pedro esto, apareció una nube resplandeciente. No era como las nubes del agua, sino una nube de gloria celestial. De esa nube salió una voz, la voz de Dios, diciendo: Este es mi Hijo amado, mi propio Hijo, en quien estoy feliz. Óiganle, escuchen a mi Hijo. Cuando Pedro, Juan y Jacobo oyeron la voz de Dios del Padre, los 3 se asustaron muchísimo, tanto que cayeron sus rostros a tierra. Pero Jesús los tocó diciéndoles: levántense y no teman. Pedro, Jacobo y Juan levantaron su cabeza, miraron alrededor. Moisés y Elías habían desaparecido. Solo vieron a Jesús, ya no en su magnífica gloria, sino en su perfecta humanidad. Los 3 discípulos habían visto algo que jamás olvidarían. Habían visto la gloria de Jesús. El Señor, desde ese momento en adelante, debían saber que era necesario que Él sufriera, muriera tal como Él había dicho, porque eso era lo que Dios había planeado. ¡Wow! Años más tarde, cuando los discípulos comprendieron perfectamente la muerte y resurrección de nuestro Señor, contaron su secreto. Juan escribió: y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. Y Pedro explicó que ellos fueron testigos de su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo gozo. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¡Wow! ¿Y ustedes, niños, ya creyeron en Jesús? Ahora sí, muy bien. Me he olvidado, espera un momento. Sóplame. Gracias. Ahora sí, hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí llegó el momento del versículo de memoria. Y para eso nos va a ayudar la hermana Miriam. ¿Dónde está Miriam? Hola, Pepina, aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Miriam, estoy. Hola, niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto volvernos a encontrar. Hoy vamos a aprender el versículo de memoria. ¿Están listos? Sí, estoy muy listo y preparado. Espero que ustedes también. Sí, entonces ahí viene el versículo de la semana. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso, Miriam? Esa es la maravilla de la tecnología. ¡Wow! Me gustaría aprender también. Excelente, pero primero vamos a aprender el versículo de la semana. Ahora, repitan conmigo, niños, y repiten
Pepín. Y dice, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, está en Filipenses 2, 10. Excelente. Ahora, la tecnología va a hacer que desaparezca la mitad o todas las letras y solo quede el nombre especial, el nombre de Jesús. ¡Wow! Jesús, de verdad Se borró. Así que niños, ustedes me van a ayudar a repetir, pero lo van a hacer conmigo. Yo digo y ustedes repiten detrás de mí. Y tú también, Pepín. Sí. Ok, listos. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Sí, y toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10. Te cuento que confesar significa decir, hablar. Sí, eso significa. Y Filipenses es el nombre del libro de la Biblia. ¡Wow! Ya saben, chicos, gracias Pepín por acompañarme. Es un placer estar aquí y aprender cosas de Dios. Sí, ¿y sabes qué? Quiero que tú también memorices ese texto para en la semana. Así que los dejamos, niños. Los queremos muchísimo. ¡Chao, Pepín! ¡Chao, Chicos! ¡Chao! Bye. Niños, ¿qué aprendimos el día de hoy? Muy bien, acerca de la transfiguración de Jesús, que Jesús es Dios de gloria y por lo tanto debemos obedecerlo incondicionalmente. Si ustedes han creído en Él como Hijo de Dios y lo han recibido en su corazón como su Salvador, no duden de que Él vive en su corazón. Y si tú aún no lo has hecho, pídele a Él que te perdone de todos tus pecados y que te salve. Bien, ahora continuando, vamos a dar el reto de la semana. Y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales que vamos a utilizar son hojas de colores. En esta oportunidad yo voy a escoger el amarillo y el blanco. Goma o silicona, un plumón de cualquier color que ustedes deseen o tengan en casita, un lapicero, muy bien, y una tijera. Recuerden que deben utilizar esto acompañado con una persona mayor. Ahora vamos a comenzar con esta hoja blanca. Vamos a utilizar el lapicero y vamos a hacer una silueta de Jesús así. Bien, después vamos a proceder en cortar la silueta. ¿Sí? Y va a quedar así. Muy bien. Ahora con la hoja amarilla vamos a pegar con la ayuda de la silicona o una goma para que quede así. Muy bien, niños, y para terminar, no olviden poner su versículo de memoria, tomarse una foto para el reto de la semana y publicarlo en este link. Muy bien, niños, no olviden que si vas a estornudar o toser, debes cubrirte con el antebrazo. Lavarte las manos mínimo 20 segundos con agua y jabón. Utilizar mascarilla. O mejor aún, niños, quédense en casa. Fue un gusto poder estar esta mañana con ustedes. No olviden que los vamos a esperar el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en Super Kids.